Nosotros sabemos que los obispos son los sucesores de los apóstoles y en consecuencia recae sobre ellos enormes responsabilidades. No estamos hablando acá solamente de las responsabilidades sacramentales que serían suficientes, digamos, como para abrumar a cualquier persona en términos de responsabilidades, porque es a través de ellos que recibimos, por ejemplo, el orden sacerdotal, que es un sacramento que los sacerdotes por sí mismos no pueden conceder, o la confirmación, que en todo caso los obispos podrían delegar, pero que corresponde al ministerio episcopal por excelencia. Pero eso se suma el hecho de que el obispo es el maestro, es el guardián y el padre de la comunidad eclesial que le ha sido asignada. Y esto es una tarea sumamente difícil y tremendamente complicada. Yo sé que muchas veces he dirigido a mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan a través de los puntos de vista que hablar con los obispos cuando los sacerdotes cometen algunos abusos, ¿no? Pero el obispo es mucho más que el profesor o el director del colegio, digamos así, que está a cargo de que los profesores hagan bien su trabajo y nosotros los alumnos, entre comillas, si utilizamos la mala metáfora de que nosotros somos los laicos, podemos ir, digamos, a acusar simplemente al profesor. En algunas ocasiones es absolutamente inevitable porque, como hemos hablado en más de una ocasión, existen abusos realizados por sacerdotes que son absolutamente inaceptables y que, peor todavía, no dejan de cometer cuando se les llama la atención directamente y no queda otra sino ir a las autoridades. Pero tengo la bendición inmerecida, lo digo, de ser amigo de varios obispos en varias partes del mundo y de ser amigo de verdad, es decir, una relación fraterna, cercana, donde compartimos las cruces que nos agobian, las bellezas también de la misión evangelizadora, porque en el fondo los obispos no solamente son solucionadores de problemas, son evangelizadores, y los mejores obispos encuentran mucho más gozo y alegría y renovación espiritual en el impulsar de sus actividades pastorales y en encontrarse con los fieles que están dispuestos a dar su vida por el Señor, que el simplemente tener que resolver problemas sin importar qué tan grandes los problemas sean. Pero una reciente experiencia que quiero compartir con ustedes me llevó a convencerme aún más, no es que no estuviera convencido, pero a convencerme aún más de la importancia que tenemos los laicos, los fieles laicos, de alentar, fortalecer, animar, agradecer y hacer crecer espiritualmente a nuestro propio obispo como pastor de nuestra diócesis. Hace muy poco, al iniciar el 2018, estuve en la gran convención con más de 8,000 estudiantes católicos universitarios de todos los Estados Unidos, algunos venidos de Irlanda o de Canadá, que forman parte de una organización con la cual estoy involucrado que se llama Focus. Y esta es una gran institución de evangelización universitaria. Y la evangelización de los jóvenes ha ido llevando a que las preocupaciones de Focus vayan creciendo también hacia otros ambientes que no son exclusivamente los campus universitarios. ¿Por qué? Porque muchos de estos chicos que han vivido una experiencia profunda después de 20 años que tiene Focus, muchos de estos muchachos ahora han salido a la vida profesional, están casándose o por casarse y desean tener una experiencia de comunidad intensa que les ayude a crecer y vivir en la fe, y Focus está extendiendo su atención a estos ámbitos.
poco a poco pasando de ser un apostolado universitario a convertirse, a mi modesto entender, en un verdadero movimiento prácticamente en Estados Unidos. Y creo que esto es algo que es absolutamente necesario para la supervivencia de la fe. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en los últimos pocos años ha descendido en su tasa de natalidad porque simplemente la cultura de la vanidad y del bienestar están combatiendo contra la familia, contra el hecho de tener hijos y la, entre comillas, incomodidad que supone. Mientras que los discípulos, los descendientes, digamos, del trabajo de Focus, quieren constituir familias y formar familias y así marcar el futuro. Pero bueno, este punto de vista no es sobre Focus, sino, como decía, sobre los obispos. Un obispo de un país europeo, no importa el país, pero de un país donde la fe ha prácticamente desaparecido, no es una práctica de minúsculas minorías, me compartía durante los días de la conferencia de Focus algo absolutamente conmovedor que yo sé que pasa con otros obispos, y este hermano obispo me dijo que sucede con otros obispos de hecho, y que él lo sabe, lo ve y lo comparte. Él en concreto, en algunos temas clave para la defensa de nuestra fe en medio de la cultura, como por ejemplo el hecho de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y nada más, y cualquier conato de equiparar uniones homosexuales al matrimonio es una aberración cultural y algo que los católicos no debemos permitir que se imponga en la sociedad. Es algo que él siempre entendió como una verdad teológica que está fundada en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Sin embargo, la soledad y el hecho de solo recibir señales de alguno de los católicos de su diócesis, en el sentido de que, bueno, la Iglesia tiene que cambiar, tenemos que ver cómo aceptamos esto. Él reconoce que su postura en los últimos 5 años se fue poco a poco ablandando y cuestionándose si es que efectivamente al final, bueno, una pareja de homosexuales por ahí, de repente puede adquirir los derechos y obtener los beneficios del matrimonio. Lo cierto es que en medio de estas dudas él sí reconoce que había dejado de hacer una cosa. Había dejado en los últimos 5 años de defender el matrimonio católico como una relación entre un hombre y una mujer, y a predicar con fuerza, con energía y con valentía que esa es la manera como la tradición humana ha mantenido el sentido de la familia y el futuro de la humanidad. Es decir, algo en él se fue ablandando, y cuando llega a este congreso y ve 8.000 jóvenes predicando la santidad del matrimonio, la santidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, se da cuenta que no está solo. Se da cuenta que es verdad, que no hay que ir cediendo a la presión a consecuencia de factores que son fundamentalmente psicológicos y emocionales y anímicos. La soledad, la incertidumbre, el aislamiento, la falta de energía entre sus fieles. Y él explicó cuánto necesitamos los obispos de estos encuentros, de encontrarnos con jóvenes, de encontrarnos con católicos convertidos. Y esto me llevaba a pensar, hermanos, que no todos los obispos los podemos invitar a un evento como Focus, además que es un evento en inglés, y no todos van a comprender el lenguaje, pero todos podemos invitar a nuestro obispo a eventos que realizamos nosotros, donde juntamos jóvenes, donde juntamos parejas, donde juntamos esposos, donde juntamos católicos de todas las edades, porque cualquier edad es una edad buena para dar testimonio, cualquier edad. Los jóvenes con su entusiasmo pueden impresionar más, pero yo me he visto profundamente edificado muchas veces
con la fe y la fidelidad de personas mayores que han llevado su matrimonio hasta habiendo competido la carrera, como dice San Pablo, habiendo mantenido la fe después de años y años, y donde el testimonio es la vida vivida, mucho más valiosa que el entusiasmo, que obviamente contagia y es bello, ¿no? Entonces, piensa en tu obispo, hermano. Piensa en animarlo, no con una carta crítica, sino con una carta alentándolo a seguir manteniendo las verdades de la fe, a que él es la cabeza que pastorea a la comunidad católica. Alégralo, anímalo, invítalo a eventos que lo hagan sobrevivir, invítalo a tu casa, si puedes y si lo conoces y si tienes confianza, para alentarlo y para decirle gracias por ser la cabeza de nuestra iglesia, gracias por seguirnos dirigiendo. Y si lo vemos flaquear, entonces no le enviemos una carta crítica acusándolo, insultándolo. Enviémosle una carta animándolo a seguir la sucesión de los apóstoles, a seguir defendiendo y manteniendo la fe como la hicieron sus predecesores a lo largo de la historia, desde los primeros apóstoles que entregaron su vida por la verdad. Y sobre todo recemos mucho, mucho, mucho por nuestros obispos. Y si formamos parte de alguna comunidad, que esta comunidad sepa que nosotros amamos, respetamos y apoyamos a nuestro obispo, y que nuestro obispo reciba una carta de nosotros diciéndole: querido pastor, gracias por encabezar esta iglesia, gracias por haber aceptado el don de la sucesión de los apóstoles, gracias por mantenernos y enseñarnos en la fe, siga guiándonos con valentía y con energía como le hicieron los primeros apóstoles, y cuente con nosotros para lo que sea, para alentarlo, defenderlo, para ser tropas suyas que evangelicemos en nuestro territorio. Aquí estamos nosotros y no lo vamos a abandonar. Que tengas un buen día.